Continuamos. Ya habíamos visto cómo hallar un mínimo o un máximo, cómo distinguir si era mínimo o máximo, y ahora lo que necesitamos saber es si es absoluto o si es local. Entonces, para determinar eso, lo que tenemos que hacer es analizar los extremos de la función. Es decir, nosotros encontramos cuál es el dominio y analizamos en los valores extremos. En este caso, la función era un polinomio y por lo tanto el dominio son los reales, de manera que los extremos son más infinito y menos infinito. Para hallar cómo se comporta la función en estos valores, lo que hacemos es analizar los límites, ¿de acuerdo? Así que lo que hacemos es analizar el límite de la función cuando x tiende a más infinito y el límite de la función cuando x tiende a menos infinito. Entonces, lo que hacemos es hallar el límite, que esto ya lo saben, ¿no? El límite cuando esto tiende a infinito es infinito, positivo, y cuando tiende a menos infinito, como está elevado a la cuarta, también es más infinito. Por lo tanto, podemos decir que en los extremos la función siempre crece al infinito. ¿Qué significa eso? Pues que aquí esto seguiría creciendo, creciendo, nunca termina, y por este lado que sigue creciendo, creciendo y creciendo. ¿Eso qué implica? Pues que no hay un máximo absoluto, porque el máximo absoluto estaría en el infinito. El valor más alto de la función es infinito positivo y por lo tanto no existe. El máximo que hemos hallado, que era este, que está aquí, ¿no? Que estaba en el 0, sus coordenadas son 0, 7 cuartos, pues este punto es un máximo local. Y estos dos mínimos que hemos hallado, si nosotros miramos cómo son, eran en el punto menos 2 y en el punto 2, si hallamos su valor f, el valor es menos 9 cuartos y también aquí menos 9 cuartos, por lo tanto estos dos mínimos son iguales, ¿no? Tienen el mismo valor de menos 9 cuartos y menos 9 cuartos. La función, diríamos, tiene el mismo valor. Ambos, si se dan cuenta, son mínimos absolutos, porque para acá ya crece y para acá crece, así que estos son los mínimos absolutos y ambos son los absolutos porque ambos son iguales, ¿de acuerdo? Así que podemos concluir haciendo este análisis que el máximo que hemos hallado es local y los mínimos son globales. Como son iguales, ambos son globales y el máximo absoluto no existe. ¿Qué habría pasado si el dominio hubiese sido un intervalo AB? Pues lo que tendríamos que haber calculado no es el límite en AB, sino haber analizado el valor f de A, f de B, y lo tendríamos que haber comparado pues, con 7 cuartos y con menos 9 cuartos, ¿no? Entonces, aquí está la conclusión, analizamos los mínimos y los puntos que hemos obtenido son máximo local, mínimo absoluto y mínimo absoluto. Y máximo absoluto no existe en la función. ¿Qué habría pasado, por ejemplo, para que les quede más claro, si el dominio no hubiese sido menos infinito más infinito, sino menos raíz de 7 a raíz de 7, es decir, desde aquí hasta aquí? Pues en ese caso habríamos tenido que analizar cómo se comporta la función en estos valores, es decir, f de raíz de 7 y f de raíz de menos 7. ¿Cómo lo hacemos? Reemplazamos en la función, que es esta, el valor raíz de 7 y nos da que es 0. Menos raíz de 7, 0. Es decir, que en los extremos la función vale 0. Ese valor 0 es mayor que menos 9 cuartos, por lo tanto, menos 9 cuartos es un mínimo absoluto, ambos. Y si lo comparo con 7 cuartos es mayor que 0, ¿no? Está por arriba. El valor 7 cuartos es mayor que el valor 0 que corresponde aquí. Por lo tanto, este máximo, en este caso que hemos encontrado, es un máximo global o un máximo absoluto. ¿De acuerdo? Aquí he puesto global, pero global y absoluto es lo mismo. Así que en este caso, los mínimos son absolutos y el máximo es también absoluto, porque en los extremos el valor de la función es más pequeño, vale 0 el valor de la función. ¿De acuerdo? Entonces, ese análisis es el que tenemos que hacer para encontrar si los mínimos y los máximos son locales o absolutos. ¿De acuerdo? Lo tienen aquí definido otra vez. Y pasamos al último análisis, que es estudiar las zonas de concavidad y convexidad, o lo que es lo mismo, para mí es más fácil decirlo así, cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Entonces, como ya les había mencionado, hay un punto que se llama punto de inflexión, que es el punto en donde la concavidad de la función cambia. Entonces, tenemos que encontrar estos puntos de inflexión y analizar la concavidad.
¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo analizando la segunda derivada. ¿Por qué? Porque un punto es de inflexión cuando la segunda derivada es igual a 0. Si se cumple esto, que la segunda derivada es igual a 0, decimos que hay un punto de inflexión. Tengan en cuenta que hay puntos de inflexión que aparecen en la primera derivada, pero no todos los puntos de inflexión aparecen en la primera derivada. Hay veces que sí y hay veces que no. Pero donde sí aparecen definitivamente es cuando hacemos esto. Segunda derivada de x igual a 0. Así que nosotros hacemos esto y vamos a ver cómo estudiar la concavidad. Entonces, miramos aquí. Aquí la concavidad, si se dan cuenta, es hacia abajo. Si miramos la primera derivada, son las rectas tangentes, lo que vamos viendo es que la primera derivada va disminuyendo, ¿no? Aquí la primera derivada, la pendiente es muy inclinada, la pendiente luego es menos inclinada, y cuando llega aquí ya casi es 0, ¿no? La primera derivada. Entonces, la primera derivada va disminuyendo, las pendientes van disminuyendo, en todo este caso son positivas, pero van disminuyendo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues pensar que si la primera derivada va disminuyendo, la segunda derivada es menor que 0, ¿de acuerdo? Y en este caso las pendientes, ven, van aumentando, ¿no? Cada vez se hacen más positivas. Esto es menos inclinado, más inclinado, más inclinado. Entonces aquí lo que podemos decir en esta zona es que las pendientes van aumentando, la primera derivada va aumentando y por lo tanto significa que la segunda derivada es positiva. Así que lo que podemos concluir es que cóncava hacia arriba cuando la segunda derivada es mayor que 0, cóncava hacia abajo cuando la segunda derivada es menor que 0. Así que lo que tenemos que hacer es algo similar a lo que hicimos antes, pero ahora con la segunda derivada. ¿Qué hacemos? Tenemos la función, hallamos la segunda derivada, que en este caso es esta, y resolvemos esta inecuación. 3x² menos 4 mayor que 0. Otra vez, por defecto, vamos a resolver siempre mayor que 0. ¿Por qué? Porque al resolver esto ya encontramos todo, ¿no? Resolvemos como factorizamos y dibujamos el método de los puntos críticos. Aquí los puntos críticos son x 2 sobre raíz de 3, x menos 2 raíz de 3. Así que dibujamos aquí y empezamos por el lado más derecho, positivo, negativo, positivo. Y entonces, ¿cuáles son los puntos de inflexión? Pues estos, que son los puntos en donde la función derivada, la segunda derivada, se hace 0. Así que hay punto de inflexión aquí y aquí. Positivo, f segunda mayor que 0, f segunda menor que 0, f segunda mayor que 0. Así que ya podemos concluir. Hay puntos de inflexión que están aquí, en el punto T y en el punto U, y la función es cóncava hacia arriba en el intervalo menos infinito hasta este punto de inflexión y es positiva desde este punto de inflexión hasta más infinito. Es cóncava hacia abajo desde este punto hasta este punto. Y esto coincide, claro, con el resultado que hemos hallado al resolver por puntos críticos la función, ¿no? Podemos ver que es positiva, negativa y positiva. Y justo tenemos estos intervalos. Positiva, cóncava hacia arriba, negativa, cóncava hacia abajo, positiva, cóncava hacia arriba. Así que esa es la manera de encontrar las zonas de concavidad de la función. ¿De acuerdo?